La dimensión donde está el pixel art muchas veces es los videojuegos, pero los videojuegos son un arte. El tema de hoy es el pixel art y he traído a colación un videojuego que se llama Celeste porque justamente este juego tiene la estética pixel art. Hay varias cosas que quiero hablar sobre esta estética, pero lo primero que quiero decir es que este juego es hermoso, no solamente por la estética, sino también por la jugabilidad, la forma en la que se juega este juego. La historia también tenía ahí un trasfondo de esta chica, Madeline, se llama la protagonista, la cual está luchando contra ataques de pánico y ansiedad, etcétera, y quiere probarse a sí misma que puede escalar una montaña. Aún no he ganado el juego, llevo unos días jugándolo, lo he disfrutado mucho. Quería jugar un juego que tuviera la estética pixel art. Ni siquiera pensé en la jugabilidad, pensé en el pixel art porque es justamente algo que he estado explorando recientemente y ahora les voy a mostrar de qué forma lo he estado yo explorando. Pero me parece que el juego Celeste es un excelente ejemplo de esto. Vamos a ver, aquí tengo el gameplay de Celeste y aquí a la par pongo el gameplay de un juego que se llama Blasphemous. Que ese juego también me gustaría comprarlo. Pero bueno, tampoco tengo tanta plata para poder estar comprando juegos y tampoco tiempo. Pequeños problemas. Pero este juego también tiene la estética pixel art. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estos juegos? Vamos a ver. Es que realmente los programadores, los diseñadores, los desarrolladores de estos juegos están ahorrando recursos por medio de la estética pixel art, esa estética cuadriculada que se ve como si fuera un juego del Super Nintendo, por ejemplo, o un juego 2D del PlayStation. Y esto me lleva al tema de por qué cuando en el Super Nintendo se utilizaba una estética que se veía cuadriculada, o en el Nintendo original, o en la consola de Sega original, ¿por qué ellos tenían que recurrir a una estética pixelada para poder hacer sus juegos? Y era porque no había otra opción. Eran consolas que no podían soportar tantos gráficos. Y esto me lleva a algo muy interesante. A partir de la limitación con la cual los diseñadores hacían esos juegos, hacían verdaderas maravillas. Hacían verdaderas obras de arte. Ahora mencioné que cuando en la era de los videojuegos, qué sé yo, en los años 90, en los años 80, incluso antes, los juegos se veían cuadriculados porque no había otra forma en la cual pudieran verse dado las limitaciones de las consolas de videojuegos y las computadoras de aquella época. Imposible que los juegos se vieran fotorrealistas como actualmente en el PlayStation 5 o en los juegos de computadora actuales, porque en aquella época las consolas de videojuegos eran muy inferiores gráficamente. Un juego que tiene esta estética, que podría decirse que todo el mundo conoce, que es Super Mario Bros. Super Mario Bros. De Nintendo original, del NES. ¿Cuál es el asunto con Mario Bros? Observémoslo por un momento. Mario. La figura de Mario Bros. Miren qué interesante este post en Twitter que muestra los sprites de Mario Bros. Que lo tengo por acá. Ahí está el gameplay. Qué interesante los sprites de el personaje Mario en este juego legendario. ¿Qué es lo que pasa con esto? Más allá de que tiene una estética cuadriculada por las razones que decía anteriormente, por las limitaciones de los sistemas en aquel momento, ¿cuál es el secreto con el pixel art? Que a partir de una limitada cantidad de cuadritos, de una limitada cantidad de detalles que se pueden añadir a un personaje, se podía entender y se entiende, se puede ver que es un humano. Está bien, se ve extraño, pero se entiende que es un humano. Se puede ver las formas de la cabeza, de las manos, de los brazos, de las piernas, del cuerpo. Se pueden también notar los colores. Se ve lo que es, con una mínima cantidad de cuadritos. Esos mismos dibujos de cuadritos
ellos los combinaban entre sí para que tuviera esas animaciones que nos permitían entender no solamente que el personaje estaba vivo de alguna forma, que era un personaje que podías controlar, que podías manejar, sino que también podías verlo moviéndose en ese mundo, que podías ver que lanzara rayos y fuego y que creciera o que cambiara de color y se volviera poderoso con la estrella, etc. También otros detalles que podemos ver en este gameplay. Ahí se pueden ver unas monedas que cambian de color, o sea, significa que están brillando, con una mínima cantidad de cuadritos por cada una de esas monedas. Esos diferentes enemigos, esas plataformas. Está bien, siempre se ha visto como un entretenimiento, pero los videojuegos son definitivamente una forma de arte. Y yo no sé si esta denominación es oficial, aquí voy a decir algo un poco jalado del pelo, pero es, digamos, si el cine se le considera el séptimo arte, yo consideraría a los videojuegos el octavo arte. Yo creo que en algún lugar yo escuché esto, tal vez no sé, estoy acuñando esa expresión, pero definitivamente es un arte porque implica muchas cosas. Tanto como en el cine, implica el diseño, implica el manejo de la composición, implica los personajes, la historia, que actualmente hay juegos sumamente cinemáticos. En fin, pero bueno, no me voy a desviar tanto del tema. Aquí estamos viendo un ejemplo por antonomasia de pixel art. Miren qué belleza. Estos son los dibujos o sprites de los Pokémon, de la primera generación de Pokémon en el Game Boy Color. Estos dibujos representan de manera única a cada uno de los Pokémon de esa primera generación. Creo que ahí están los 150 Pokémon originales y hay otros que también aparecieron en la segunda generación de Pokémon, igual en esa misma consola, en el Game Boy Color. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis es que miren cómo la limitación que tenían los diseñadores no les impidió poder diferenciar a una multitud de diferentes personajes, cada uno con sus características, cada uno reconocible. Está bien, se ven hasta cierto punto abstractos, pero se logran entender. Se ve que los Pokémon tienen, por ejemplo, ojos, que tienen piernas, que tienen 3 cabezas, que tienen cabello, el color del Pokémon también, las características. Se logra notar la característica de cada una en una cuadrícula que no supera el tamaño de 16 por 16. Con una limitación semejante, donde no podías darte lujo como dibujante de dibujar cualquier cosa súper compleja. Porque tenías que dibujar algo que pudiera ser compatible con una cuadrícula de 16 por 16. Y eso es lo que me parece tan interesante. Cómo a partir de algo tan pequeño, tan minúsculo, se lograba diferenciar a cada una de estas criaturas. Ahora mencionaba que estaba explorando un poco esta cuestión del pixel art. Y también, bueno, dentro de la pregunta si el pixel art es arte, que ya he dicho que sí. Pero es que miren esto, miren estos ejemplos de Pokémon. He estado aprendiendo sobre pixel art, no es una forma de dibujo que yo haya manejado antes, la forma de dibujo que yo he manejado es otra. Pero recientemente me he puesto a experimentar un poco con el pixel art y también me he llevado a una serie de reflexiones sobre si realmente cualquier cosa que se ve cuadriculada, como esto, se considera pixel art o se considera algo pixelado, porque yo considero que no todo lo que se ve pixelado necesariamente va a ser pixel art. Por ejemplo, una imagen con una baja resolución que no está intencionada para verse cuadriculada como su estética, eso no va a ser pixel art, eso es simplemente una imagen que alguien hizo y que la resolución aparece baja y que se ve cuadriculada y hasta distorsionada. Entonces el pixel art sería, de acuerdo a mi perspectiva, todo aquello que fue intencionalmente hecho para que se viera cuadriculado y que fuera comprensible y que se entendiera incluso con limitaciones como en el Game Boy Color o en el Nintendo original,
que podían utilizar una cantidad muy limitada de cuadritos. He estado haciendo mis propias experimentaciones con pixel art, con cuadrículas de 16 por 16, 16 cuadritos por 16 cuadritos. Y ha sido interesante, ha sido todo un viaje. Ya casi les muestro estos mismos dibujos que estoy aquí mostrando, pero un poco más grandes y después la conversión a la computadora. Estos son los mismos dibujos que les estaba mostrando ahorita, que he estado experimentando. Yo no soy la persona más experimentada del mundo, ni mucho menos en cuanto a hacer pixel art. Esto nada más que quiero mostrarles cómo yo he estado haciendo esto últimamente. Por ejemplo, aquí yo me puse la limitación de 16 cuadros por 16 cuadros y tratar de contener a algo que pudiera ser reconocible o que asemejara la figura humana. Aquí el rostro, aquí la zona del cabello, aquí el cuello, aquí las mangas de una camisa, aquí los brazos. Igual aquí quise representar una flor y aquí quise representar a otro personaje. Esos son algunos pixel art que he hecho. Aquí ya están digitalizados. Apenas estoy aprendiendo. No nada así muy elaborado. Nada más quiero que se note esta estética cuadriculada. Este dibujo no fue hecho originalmente para ser pixel art. No fue hecho originalmente para verse cuadriculado. Yo no lo hice como en uno de estos recuadros, sino que lo hice de una forma diferente. Este dibujo, este personaje lo hice de esta forma. Yo sé que aquí se ve un poco raro. ¿Qué es esto? Esto fue un mini títere que hice haciendo parte por parte cada una de las partes del personaje y luego lo ensamblé. ¿Cómo se ve cuando está ensamblado? Se ve de esta forma. Diferentes poses del personaje. Aquí es como se ve cuando yo a esos dibujos, estos dibujos que no fueron dibujados con cuadrícula, como estos, como este que sí lo hice de esa forma, este dibujo yo le apliqué un poco de pixelación para que se viera pixelado como los ejemplos de pixel art que he mostrado hoy. Tuve un gran dilema sobre si considerar esto pixel art, porque de la manera estricta, de la manera más estricta, el pixel art siento yo que ocurre cuando vos te pones a dibujar algo en una cuadrícula y planteas de manera minuciosa que en la posición de cada uno de los cuadritos. Eso no sucede cuando un dibujo se convierte en un dibujo pixelado. Puede verse exactamente igual a un dibujo pixel art. Puede haber una coincidencia con la estética de una persona que se puso a calcular cada uno de los cuadritos. En contraparte a esto, que fue algo que ocurrió de manera más automática. O sea, yo tenía el dibujo, lo coloreé y por medio de un poco de edición de video logré hacer que se viera cuadriculado. Para mí es todo un dilema, porque esto parece ser simplemente que cuadriculé algo, que le bajé la calidad. Pero aquí es donde está el detalle. Una cosa es un dibujo que se ve cuadriculado por una baja o incorrecta calidad de la imagen, como que sacaste una fotografía y salió de baja resolución porque elegiste una cantidad de megapíxeles con tu cámara que no correspondía a una calidad mínima. O por ejemplo, cuando no sé si has visto, por ejemplo, en una película en Netflix o en alguna otra plataforma en YouTube, cuando el video se cuadricula porque por un momento tu internet dejó de ir tan rápido y entonces se comenzó a distorsionar la imagen y se va a ver pixelado. Pero no estaba intencionado para que se viera pixelado de esa forma. Fue por un fallo técnico. Ahora, esto que fue con base en este dibujo, que mi intención era dibujarlo de esta forma, y que se termine convirtiendo en un dibujo que se ve cuadriculado, pero que se siga viendo interesante, tal vez, diferente, se puede ver incluso mejor y más
cohesionado que este otro, pues es algo que puede abrir un debate sobre realmente qué es pixel art. Sin embargo, quiero mostrar otro ejemplo de otro videojuego clásico de la era del Super Nintendo. Vamos a ver, por ejemplo, un juego como Donkey Kong Country 2, uno de mis juegos favoritos de la infancia en el Super Nintendo, el cual tiene una estética realista, porque en aquel momento ellos utilizaron imágenes diseñadas por computadora al estilo de, por ejemplo, la primera película de Toy Story. Este juego también salió como por esa época, como por el año 94, ya había computadoras que podían hacer imágenes y personajes que se vieran realistas. Esto no se ve ni siquiera como, por ejemplo, Super Mario World del Super Nintendo. Este es Super Mario World del Super Nintendo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí acerco un poco a la imagen y aquí podemos ver algunos detalles más? Vamos a ver, aquí está la máxima resolución. Está bien, se ve cuadriculado, se ve cada uno de los cuadritos que corresponden a los diseños. Este juego no se ve muy diferente a, por ejemplo, el Super Mario Bros. Original. El diseño que tienen los personajes, donde cada uno de los cuadritos, cada uno de los diseños de los personajes fueron minuciosamente hechos para que quedaran exactamente como alguien decidió que fueran. Alguien decidió que este cuadrito o estos 6 cuadritos que corresponden al puño de Mario yendo hacia arriba estuvieran de esa forma, exactamente con esa cantidad de cuadritos que conforman esa forma. Igual con Super Mario Bros. Super Mario World. También alguien decidió que esta capa se viera exactamente con esa cantidad de cuadritos o de píxeles y que se adecuara a la resolución que permitía esa consola. Pero por ejemplo, con Donkey Kong Country, ¿qué fue lo que hicieron los desarrolladores para hacer este juego originalmente? Por menos de acuerdo a lo que yo conozco de este juego, tal vez pueda ser que hayan utilizado alguna otra técnica. Lo que sí está claro es que ellos, para diseñar a los personajes, utilizaron imágenes generadas por computadora al estilo, como mencionaba, de Toy Story. Después de que ellos diseñaron esas imágenes por computadora, que no fue que alguien se pusiera a dibujar cada uno de los cuadritos para que quedaran en la posición donde quería que quedara cada píxel o cada cuadrito. Aquí fue que a la hora de diseñar a estos personajes, lo diseñaron en una computadora y después, para que se adecuaran a la resolución que admitía el Super Nintendo, se comenzó a ver cuadriculado. Entonces, aquí no creo que haya sido porque alguien decidió que estos dos personajes que están brincando tuvieran esa cantidad específica de píxeles exactamente como se ven ahí, sino que a la hora de haberlos diseñado por computadora y de haberlos trasladado a la resolución que admitía el Super Nintendo, se comenzó a ver cuadriculado. Se ve bien, realmente esto se ve muy bien para la época, y realmente cuando yo jugaba este juego cuando era niño, yo estaba realmente sorprendido de lo real que se veía esto. Sin embargo, ahora que lo veo de esta forma, tal vez, bueno, por supuesto que con una visión diferente, ha pasado mucho tiempo, noto que este tipo de dibujo, este tipo de diseño, se ve más realista que Super Mario World. Pero se ve más sucio. Se ve como con más ruido. Hay más nivel de detalle, es cierto, pero el mayor nivel de detalle no significa necesariamente que se va a ver mejor. El Super Mario Bros. Original, por más sencillo que parezca, se ve limpio. Se ve perfectamente limpio, porque cada uno de estos píxeles fue minuciosamente colocado por un grupo de diseñadores. ¿Qué es lo que sucede entonces con el pixel art? El pixel art permite
la claridad suficiente para que se distinga a un personaje del otro. Permite la cantidad de detalles mínimos para poder diferenciar un personaje del otro, para poder distinguirlo y para que sea único dentro de una limitación tan grande como es en este caso de los Pokémon, una cuadrícula de 16 por 16. Permite claridad y al mismo tiempo que permite simpleza. Pero dentro de su simpleza, este diseño de Mario Bros, aquí en su versión, después de haber tomado la flor de fuego, este diseño es icónico, con estos colores. Es reconocible, es único y es icónico. Así como este Super Mario Bros. Es icónico, con más colores, con más detalles, pero sigue siendo perfectamente reconocible dentro de su sencillez. Vuelvo entonces al tema con el que comencé este video, que fueron los juegos Blasphemous y sobre todo Celeste, porque Celeste es el que he estado jugando. ¿Qué es lo muy particular que sucede con Celeste? Si ustedes ven, por ejemplo, el diseño de Celeste, el diseño de Madeline, ¿qué es lo interesante con este videojuego Celeste y con este personaje en particular, Madeline? Si ustedes ven, Madeline se ve sumamente cuadriculada. Se ve sumamente cuadriculada. El nivel de detalle es mínimo. A pesar de que este es un juego del 2017, si no me equivoco, es un juego moderno. A pesar de que este es un juego moderno, el diseño del personaje principal de Celeste, Madeline, es comparable en nivel de detalle a Super Mario Bros. Del Nintendo original, del NES, un juego 30 años más antiguo. ¿Por qué un diseñador decidiría que la estética de su juego moderno que piensa vender en las consolas de la actualidad tenga que tener esta estética? Es que se ve genial. Hay algo en esto. Hay algo en el pixel art. Además, vean también, sé que este no es tanto el tema de este video, el tema de la animación, me he enfocado más en el tema de la estética. Pero miren la forma en la que está animado, miren cómo se ven las animaciones. Las animaciones a veces se limitan a que para lograr representar el movimiento del personaje, algunos píxeles se muevan de un lado a otro. La animación, en el caso de los personajes y de los entornos pixel art, a veces son cuestión no de mover a un personaje su brazo y sus piernas como sucede en la animación, ya sea por computadora que lo mueven como títeres y los van controlando poco a poco que hagan cada uno de los movimientos de manera calculada, sino que en el caso del pixel art la animación se convierte en tema de mover un cuadrito de una coordenada dentro de la cuadrícula a otra. Y después, si quieren representar una acción más compleja o algo más grande, ellos mueven varios cuadritos. Entonces, es otra dimensión totalmente diferente la de un dibujo pixel art a un dibujo hecho de cualquier otra forma que no sea pixel art. Es su propia dimensión. Lo cual me lleva de nuevo a la pregunta, ¿es el pixel art un tipo de arte que es comparable a ese tipo de pinturas que se muestran en los museos? Yo no sé si vaya a haber algún museo en algún momento que muestre pinturas pixel art a la par o junto a las pinturas que normalmente se reconocen como arte. Yo creo que el pixel art corresponde a su propia dimensión. La dimensión donde está el pixel art muchas veces es los videojuegos. Pero los videojuegos son un arte. Me puse a hacer un experimento para este video. Y es lo siguiente. Aquí tengo a mi personaje, un personaje original que yo hice y está en diferentes posiciones. Este dibujo no fue intencionado para verse
o para ser dibujado en una cuadrícula, sino que yo lo hice de una manera libre y luego le apliqué un efecto para que se viera cuadriculado. Aquí se puede ver el ejemplo. Entonces me puse a experimentar un poco con la estética pixelada. Diseñé un entorno que es la habitación de ese personaje y esta es la forma en la cual yo intencionalmente lo hice. Yo quería que tuviera esta estética caricaturesca, sencilla. Pero luego fui experimentando un poco con hacer un difuminado con una fuente de luz para que se viera como esa difuminación de la luz con respecto al origen, que es esa bombilla que está arriba. Entonces, a ese dibujo le apliqué un efecto para que quedara pixelado, tanto que claramente es caricaturesco y que ese efecto de luz se viera pixelado de tal forma que se vieran como esas bandas con respecto a cuando cambia la intensidad de la luz conforme se aleja el efecto de la luz y se va viendo como más oscuro hacia los costados y se va viendo como esos círculos, que se ve interesante, como que le añade un nivel extra de detalle, bien haciéndolo ver incluso menos realista que antes. Hice una animación, hice diferentes efectos de la luz volviéndose un poco más intensa, un poco menos intensa. Quizás aquí se ve un poco exagerado tal vez, pero es para enfatizar esto. Cómo se ve caricaturesco y la luz también se ve caricaturesca y el movimiento se ve caricaturesco y el personaje ahí se ve cuadriculado, se ve pixelado para que logre congeniar con todo lo demás. Pero esto, a pesar de que se ve cuadriculado y parece que se podría considerar de alguna forma pixel art, porque intencionalmente yo quise que la estética fuera así por medio de retoques para que se viera diferente y más caricaturesco que la versión anterior. Esto no es el pixel art puro. El pixel art en su forma más pura es donde el diseño de los personajes está hecho de tal forma que cada una de sus partes fue calculada para que cada cuadrito fuera donde alguien decidió que fuera. El pixel art no es solamente una estética pixelada, sino que es una decisión de dónde va a ir cada cuadrito, de dónde va a ir cada píxel, que representa cada uno de los píxeles o cada uno de los conjuntos del píxel, porque dado que tienes una limitación de espacio, si quieres que el personaje tenga ojos, tienes que determinar una cantidad específica de píxeles para los ojos. Pero si no hay suficiente espacio para eso, y si al poner ojos se va a reducir la claridad del personaje y se va a comenzar a ver ambiguo y ya no se va a poder diferenciar tan bien el cabello de la parte de la cara, a pesar de que no tenga facciones, pero se ve claramente que hay una sección, en el caso de Madeline, que representa su rostro. Entonces es cuestión de decisiones. La decisión de poner un cuadrito a la izquierda o a la derecha en una coordenada o en otra que parece algo completamente mínimo, pero es una decisión. Como un cuadrito en un lado o en el otro va a provocar tantos cambios, va a marcar tanto la diferencia. Miren, por ejemplo, este acercamiento en esta conversación que está teniendo con el otro personaje. Incluso se nota más lo cuadriculado que está. Pero eso no le quita claridad. No es lo mismo un cuadrito a la izquierda abajo que dos cuadritos a la derecha arriba. Corre uno de los cuadros que está a la derecha y ponlo a la izquierda.